Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Canal 14? Bienvenidos a esta mesa de análisis coronavirus, el inicio de un nuevo crack económico. El mundo atraviesa por una de las mayores crisis sanitarias de los últimos siglos. El nuevo coronavirus COVID-19 ha provocado miles de muertes y millones de contagios en todo el mundo y ha detenido en buena medida la actividad económica y el comercio mundial. Aún es temprano para conocer los alcances del impacto económico. Sin embargo, varias instancias internacionales han comenzado a presentar estimaciones en la economía. La pandemia está modificando las dinámicas en varios sectores. Uno de ellos son precisamente los medios de comunicación. Por ello, hoy nuestros invitados nos acompañan desde diferentes partes del mundo vía remota. Agradecemos a José Ignacio Martínez, él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias. También nos acompaña desde los Estados Unidos Gustavo Flores Macías. Él es vicerrector asociado para Asuntos Internacionales y profesor asociado de Cornell University. Qué gusto saludarte y que estés con nosotros, Gustavo. ¿Qué tal, Omar? Te agradezco la invitación. Un placer estar contigo. Gracias, Gustavo. En el último bloque estará con nosotros la abogada internacionalista Rocío González Alcántara para enriquecer desde su enfoque este análisis. La crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 impacta en la economía global. Como todas las naciones, nuestro país ha puesto en marcha varias estrategias para hacer frente al panorama económico. Estas medidas van dirigidas principalmente a los sectores más necesitados. No se puede soslayar que más allá de las concepciones políticas, el perfil de los programas ha abierto también un intensísimo debate. Y con este tema me gustaría iniciar preguntándoles, Ignacio, Gustavo, ¿qué les han parecido las medidas del gobierno mexicano para ir paliando estos efectos tan difíciles, tan complejos y tan duros, sobre todo en el aspecto económico? Iniciamos contigo, Ignacio, si me lo permites. Hasta el momento, ¿qué destacarías y qué cuestionarías en un momento dado de las medidas que ha utilizado el gobierno mexicano? Muchas gracias. El gobierno ha impulsado una serie de medidas, para muchos no acorde a la situación que estamos viviendo, ya que el gobierno está ajustando el gasto público. El 1 de abril recién pasado, con base en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidad Presupuestaria y Hacendaria, el gobierno ajustó su plan económico en torno a lo que había presentado en septiembre pasado. Entonces, ahora tenemos una perspectiva económica totalmente distinta a lo que se había planteado. Por ejemplo, inicialmente el barril de petróleo se había establecido a $49, ya se ajustó a $24.08. Sin embargo, lo recién ocurrido con la OPEP, pues encontramos el barril, la mezcla mexicana a $10 y eso va a provocar una enorme merma en el ingreso presupuestado. Y esto también se refleja en la enorme caída en el impuesto sobre la renta, en el IVA, en el IEPS. Ya el gobierno no está recaudando lo que había establecido. Y esto nos lleva entonces a que el gobierno está impulsando programas más de subsidio social y de impulso al aparato productivo. Y es aquí donde entonces encontramos que está el enorme debate, ¿no? Escuchan voces diciendo México es está en el último lugar de los que no ha contraído deuda, como si fuera una especie como de sillas, el que se siente primero obtiene más créditos, ¿no? Y esto, nos llevará a un mes que es mayo, donde vamos a resentir sin duda el freno económico que inició el 23 de marzo y sin duda aquí el gobierno necesariamente tiene que implementar otra serie de acciones. Una posible salida
sería la utilización de la línea de crédito flexible que se tiene con el Fondo Monetario, si es que el gobierno de López Obrador no quiere contratar deuda. Claro. Gustavo Flores, adelante, por favor. Gracias. Pues mire, yo creo que es importante dividir las medidas del gobierno federal en México en 3 categorías para el análisis. La primera la pondría yo como en el ámbito de las relaciones públicas. La segunda, las medidas estrictamente de carácter sanitario. Y la tercera categoría sería en el ámbito económico o para paliar los efectos de las medidas sanitarias. En el primer ámbito, en el de relaciones públicas, me parece que el gobierno, ante un escenario de gran incertidumbre en el contexto internacional, donde no se sabía exactamente qué naturaleza tenía el virus, qué estaba pasando en China, qué era lo que se desarrollaba en Europa después del primer impacto en China, me pareció que el presidente, en vez de tomar una posición de cautela, pues estaba invitando a la gente a seguir con su vida diaria. Yo creo que es importante, vamos, yo no coincido con la gente que dice es que eso fue un grave error. Es importante tomar en cuenta también las consecuencias económicas de entrar en una cuarentena antes de lo necesario, pero la gran interrogante era en qué momento se debía entrar a la cuarentena. Entonces, creo que en ese sentido hay una especie de ambivalencia que perjudica en el mediano y largo plazo la capacidad del gobierno de hacer frente a la crisis, sobre todo ante la gran incertidumbre que se venía. En el sentido de las medidas estrictamente sanitarias, me parece que el gobierno de México pues, ha recibido muchas críticas, pero hay tanta variación en el ámbito internacional comparado con otros países. Unos han sido mucho más estrictos, otros mucho menos estrictos, y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está generando resultados. Se cree que las medidas estrictas funcionan, pero hay ejemplos de casos internacionales donde no necesariamente se ve esto. Entonces, ante la incertidumbre, me parece que el gobierno debía de ser más cauteloso, pero las medidas que ha adoptado, pues se me hace dentro de la normalidad de un rango normal. Y en el tercer ámbito, en el ámbito económico, ahí se me hace bastante irónico que muchas de las medidas que me parece que hay un consenso en cuanto a la necesidad de políticas contracíclicas en la literatura académica y en los círculos de políticas públicas internacionales para tratar de disminuir el golpe de la cuarentena. Y ahí es donde creo que el gobierno se ha mostrado algo renuente en adoptar estas políticas. Claramente que no lo está haciendo en el vacío, sino que hay una historia de México donde pues endeudamiento innecesario. Entonces, vamos, se entiende a lo mejor esta renuencia, pero en el mediano y largo plazo se puede perjudicar. Yo creo que se terminaría perjudicando a la capacidad del país de regresar a una trayectoria económica de crecimiento si no se adopta realmente medidas contracíclicas. Claro. Pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto su gobierno están apostando a un nuevo modelo económico, lo que él tanto anuncia y ha puesto sobre la mesa el neoliberalismo, pues prácticamente esto le va a permitir darle un nuevo giro. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Eso no lo sabremos. Vamos a ver cómo se empiezan a acomodar las piezas, sobre todo después del COVID-19, aunque hay elementos que dejan claro y que él ha celebrado ampliamente, como los acuerdos que se acaban de renovar, como el TEMEC, el acuerdo que se acaba también de renovar con la Unión Europea. Es decir, dentro de este neoliberalismo hay elementos que van a seguir funcionando. Esa es una apuesta del presidente, pero por el otro lado no deja de quitar el dedo del renglón en su lema de campaña: primero los pobres. Y esa estrategia también impacta incluso en lo que mucho ha criticado teóricos de la economía como Joseph Stiglitz
o Piketty, que han dicho, señores, se acabó el modelo neoliberal, si lo queremos ver desde esa perspectiva, no ha funcionado en esos sectores. Y es algo que el presidente al menos ha puesto sobre la mesa. En ese sentido, podríamos pensar que si le salen las cosas, se está tomando el camino correcto. ¿Qué opinas, Ignacio? Sí, sin duda tú marcas la línea del debate. De por sí, la sociedad está polarizada a partir del 1 de diciembre de 2018 y ahora con los resultados económicos que arrojó 2019 totalmente negativos, junto con la situación económica del primer trimestre de 2020, donde la economía se contrajo 1.6%, y a eso le sumamos el freno productivo que tiene el país desde el 23 de marzo hasta el 30 de mayo, pues tenemos en la economía alrededor de 74 días naturales sin una actividad cotidiana que impactaba en las finanzas personales, las finanzas de las empresas y, por supuesto, el ingreso tributario del gobierno. Uh-huh. Estos días que ya tenemos, vamos para 43 días con esta inactividad, pues está arrojando un enorme desempleo. Si tomamos en consideración que el primer día hábil de abril 24.804 personas perdieron su empleo. Si eso lo multiplicamos por 60 días, encontramos que serán alrededor de 1.407.000 personas que en estos 2 meses estarían perdiendo el empleo. El país tiene 6.303.000 establecimientos, de los cuales se calcula que 2.1 millones tendrán una merma, ¿no? Bueno, es aquí entonces donde entra esta parte del debate en el sentido de, y lo pongo en la cuestión fiscal, claro. El 39, fracción tercera del Código Fiscal, donde se establecen claramente de manera jurídica 2 conceptos. Uno, subsidio o incentivo. Y es ahí donde está precisamente el debate en torno a cómo se otorga el subsidio a la empresa o el estímulo a la empresa. Claro. El subsidio social, el gobierno lo está otorgando. Claro. Gustavo, en ese sentido, ¿qué opinas? ¿Consideras que el gobierno mexicano puede dar un giro al modelo económico o no tiene mucho margen por cómo se viven las condiciones globales? Mira, Omar, me parece que es una situación paradójica que se presta para que el gobierno tal vez adopte un camino más acorde con pues, las demandas históricas de la izquierda, donde el gobierno pueda adoptar un poco más de gasto público para echar a andar tanto la economía como ayudar a los sectores más desprotegidos. Y hay cierta renuencia a hacerlo. Volvemos a lo mismo, no se toma esta decisión en el vacío, dada la historia de despilfarro que hay en México. Pero es un tanto irónico que en esta oportunidad no se aproveche este camino que hasta cierto punto ha sido probado en crisis anteriores. Incluso en los Estados Unidos, gobiernos de derecha republicanos pues han tenido que recurrir a este tipo de políticas y lo mismo ha ocurrido en otras partes del mundo. Creo yo que el camino a seguir está claro y te digo, lo irónico es que es más acorde con el camino tradicional de la izquierda en México. Y vamos, ¿cuándo se había visto que los empresarios sean los que pidan mayor gasto gubernamental y mayor gasto público? Tiene que ser un gasto inteligente, pero ante la incertidumbre me parece que es una opción un tanto arriesgada del gobierno, una apuesta arriesgada para explorar en un tiempo como una opción de política de austeridad
Y pues las comparaciones son difíciles por los tipos de crisis muy diferentes y los tiempos históricos, pero incluso en la Gran Depresión, uno de los argumentos que existen de por qué se generó una Gran Depresión a principios del siglo XX fue precisamente por la adopción de medidas de austeridad en vez de medidas contracíclicas. Entonces esperemos que no pase algo así en México, pero es un camino un tanto arriesgado. Claro, y otro de los factores que tenemos que considerar, y lo vamos a analizar después de este corte, pues es el tiempo, porque es una línea de tiempo aún confusa. No sabemos precisamente cuándo vamos a poder entrar a una relativa normalidad, si es que esa normalidad va a poder llegar a suceder, quizá hasta que tengamos una vacuna, hasta que la vacuna se logre distribuir en todo el mundo, lo cual no es de un día para otro, y todas esas variantes que van a seguir estando nos pueden llevar a un periodo de tiempo muy prolongado, quizá de 2 años, para poder llegar a esa normalidad, al menos como la comprendíamos antes de que llegara el COVID-19 en diciembre del año pasado. Mientras tanto, pues vamos a empezar a experimentar una serie de actos por parte de todo el mundo, obviamente el mexicano incluido, que vamos a ir ahí dando ajustes. Como dices, Gustavo, ojalá estas medidas nos lleven, si bien es cierto, a un nuevo camino, que este camino sea el adecuado. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas y más análisis sobre este importantísimo tema que está cambiando la forma de vivir y de ser de la humanidad. Regresamos. Regresamos a esta mesa de análisis coronavirus, el inicio de un nuevo crack económico. Se suma a esta mesa virtual la abogada internacionalista Rocío González Alcántara. Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que te integras. Vamos a hablar ahora sobre la importancia de la creación de los empleos en México. Por supuesto, en todo el mundo se tiene este gran debate cómo hacerle, pero en México es una prioridad número 1 y para ello también se están aplicando una serie de programas por parte del gobierno federal. Se están creando 3 millones de créditos, se están dando apoyos y me gustaría preguntarles si está siendo suficiente en la creación del empleo. Vamos a dejar a un lado estas cifras económicas que también, por supuesto, son importantes de cómo se van a ir proyectando a lo largo del 2020 y, por supuesto, 2021. Pero la creación del empleo, que es el bienestar social, ¿qué mecanismos se están aplicando y, sobre todo, si hacen falta otros para poder dar un impulso sustancial ante la importante cantidad del desempleo que hay en México? Empezamos contigo, si me lo permites, Gustavo Flores. ¿Qué te parece este asunto? Gracias, Omar. Pues mira, hay un dicho que uno nunca debe de dejar pasar la oportunidad de una crisis, y esta podría ser una oportunidad, a pesar de la magnitud de esta crisis, para que el gobierno eche a andar programas de empleo que puedan incorporar a sectores amplios que actualmente se encuentran en el sector informal. Uno de los retos, desde luego, de México comparado con otros países es el tamaño del sector informal. Entonces, si más o menos la mitad de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, los programas a través de compañías y el empleo formal pues llegarán solamente a una parte limitada de la población. El gobierno, desde luego, tiene que buscar soluciones creativas en este sentido, y hay la tentación de entrada, asegurarse que la gente no pase hambre en este momento, pero tiene que ir más allá el gobierno y aprovechar esta oportunidad para generar programas de empleo con una visión de más allá de la crisis para tratar de incorporar más gente al sector formal. Desde luego esto cuesta y hay que hacer compatible esta visión con una visión de austeridad que estábamos comentando en el segmento anterior.
pero de entrada es una gran oportunidad para el gobierno para tratar de disminuir el porcentaje de mexicanos que se encuentran en el sector informal. Vamos a escuchar precisamente, para darle la voz a Ignacio y a Rocío, la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de sus grandes metas, que es crear 2 millones de nuevos empleos. Vamos a ver cómo lo dijo y también qué opina la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para ver también cómo logran entrar en esta inercia y este gran reto que tienen. Se crearán 2 millones de nuevos empleos, todo lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Es esta colaboración interinstitucional entre el IMSS, entre la Tesorería, entre la Secretaría de Economía, que ha hecho posible que en un tiempo muy corto, en menos de 10 días, hayamos puesto en marcha un programa que seguramente va a apoyar a las y los microempresarios. Invito a que se sigan inscribiendo en la página del IMSS y que una vez obtenido su registro confíen en que nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo para que a la brevedad tengan en su cuenta bancaria su préstamo de 25,000 pesos. Y esto se sujeta a que también el presidente está pronosticando que a partir del 17 de mayo logre algunos municipios o algunas entidades empezar a reactivarse en cuanto a sus actividades se refiere y, por supuesto, impactar en las actividades económicas. Ignacio, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué te parece asertivo y qué consideras que podría ampliarse para poder impactar mejor en la creación del empleo? El gobierno tiene sin duda 17 días por delante. Como bien precisas, se anuncia que el 17 de mayo en algunas entidades, algunos municipios, se estaría reanudando la producción, por lo que en estos 17 días el gobierno tiene que hacer llegar rápidamente los préstamos, los créditos que se ha anunciado. Es aquí donde están sin duda ciertos escollos que es importante señalar. Uno es lo referente al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo con relación al 427 y 429 de la misma ley, donde el gobierno es muy cuidadoso en no utilizar jurídicamente el concepto de contingencia sanitaria. Lo que está utilizando es emergencia sanitaria para que la empresa no reduzca de manera jurídica el salario al trabajador. El 429 precisa de un salario mínimo durante un mes, lo cual va a provocar sin duda que las empresas pierdan su flujo, el poco flujo que tiene, por lo que estos empréstitos por parte del gobierno deben ser muy precisos, muy efectivos, para que a partir del 17 de mayo pueda reanudarse la actividad. Y aquí pongo rápidamente sobre la mesa el tema referente al TEMEC, porque es allí donde se estaría nuevamente reencadenando la producción con América del Norte a raíz de que el tratado estaría entrando en vigor el 1 de julio, por lo que rápidamente las cadenas tienen que impulsarse y el Bajío y el Norte están totalmente vinculados al sector manufacturero automotriz de Estados Unidos. Claro. Rocío, me gustaría preguntarte, estamos entrando en una circunstancia muy compleja, donde también el sector laboral se ha visto perjudicado quizá por despidos injustificados,
y una serie de cuestiones, bajas de salario y una serie de cuestiones que ha impactado en su beneficio. ¿Qué has detectado en cuanto a violación a los derechos laborales que se han dado por este COVID-19? ¿Cómo has analizado este tema, Rocío? Bueno, regresando al punto que se tocaba, ha sido muy cuidadoso el gobierno para efecto de no señalar esta palabra de sanitaria y utilizó un estado de fuerza mayor para evitar estas consecuencias laborales. No obstante, como no se ha decretado una suspensión de garantías relacionada con el artículo 29, si bien está señalando que los patrones no pueden despedir a las personas, no hay una justificación. Si algún patrón llega por cuestiones económicas y no tiene otra medida, pues está despidiendo a la gente o está cambiando las situaciones laborales, reduciendo las jornadas laborales, reduciendo sueldos, etcétera, que van a ocasionar un impacto en los derechos de los trabajadores. La problemática que se tiene es que actualmente las juntas están cerradas, ¿no? Entonces, alguien que quiere ejercer esos derechos para demandar a los patrones, pues no tiene medios ahorita para implementarlos. Los tendrá en el futuro, pero a final de cuentas ya se dieron estas implicaciones negativas para el trabajador, ¿no? Entonces, creo que se tienen las mismas cuestiones, se tienen los mismos medios legales para defender estos derechos ante las juntas, ante las autoridades laborales. No obstante, el patrón sí va a tener ciertas justificaciones porque el gobierno no ha emitido la forma exacta jurídicamente para efecto de obligar a que no se disminuyan los sueldos. Si revisamos los acuerdos del gobierno, no se establecen sanciones específicas se tendría que determinar si son las autoridades competentes, ¿no? Esa cuestión, pues, es una problemática entre esta tensión. Claro, pues vamos a seguir analizando todo lo que sucede en nuestro país, en México. Mientras tanto, vamos a hacer un giro, vamos a analizar lo que está pasando en el mundo. Vamos a empezar por la economía. Sabemos que el mundo también está con muchos problemas en la perspectiva de frenar los contagios y, por supuesto, las muertes por el COVID-19 en materia de sanidad. Hay tratamientos que están buscando que sean efectivos, por supuesto. Hay muchos laboratorios públicos y privados que están buscando obtener la vacuna. Pero para adentrarnos en el tema económico, me gustaría iniciar contigo, Gustavo Flores, si me lo permites. Se acaba de dar a conocer también que pues en el primer trimestre la economía de Estados Unidos se contrajo menos 4.8%, lo cual es un indicativo que pues va a ir determinando lo que va a suceder durante este 2020. Y bueno, me gustaría preguntarte, Gustavo, ¿cómo estás evaluando este impacto global por el COVID-19 en la economía? Gracias, Omar. Pues sí, efectivamente apenas ahora en estos últimos días nos damos cuenta más o menos de la magnitud del impacto en el primer trimestre. Estas cifras son son un buen indicador, pero todavía no reflejan la magnitud real del impacto, puesto que al principio del primer trimestre no se había paralizado la actividad económica en la gran mayoría de los países. Entonces, esto es un primer indicador. La expectativa es que sea todavía peor en el segundo trimestre. Y hay otros indicadores que también nos dan una idea, por ejemplo, el número de solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos, que ya ha superado los 30 millones en las últimas 6 semanas. En las últimas 2 semanas ha ido bajando el número. Hoy precisamente se dio el último también de un poco menos de 4 millones de desempleados en esta última semana, pero es un indicador de que todavía, la actividad económica, por lo menos en países como Italia, en España, los primeros indicadores pronostican que se contraerá en un 6% anual. Entonces, el caso de México no anda lejos de esta proyección, más o menos el 6%, pero
Desde mi punto de vista, estas son proyecciones un tanto optimistas todavía. Yo creo que se acercará más hacia el 10% una vez que se considere el segundo trimestre también. Sí. Y estaremos viendo más o menos en ese rango la contracción. Esta es una contracción sumamente grave que, como comentábamos hace un rato, el impacto en el empleo es gravísimo, pero hay un riesgo de que se multiplique el efecto cuando la gente deja de pagar sus tarjetas de crédito, cuando deja de pagar sus hipotecas, y esto afecta a los bancos también y a las empresas. Entonces, aunque hay mucho optimismo en los mercados, desde mi punto de vista, no refleja en este momento la realidad. Y lo que se ve en el mercado, en la bolsa de Estados Unidos, y que hay contagio también en otras partes del mundo, es que el mercado está respondiendo a la cantidad de dinero que la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro en Estados Unidos están inyectando en la economía, pero está lejos de reflejar el pesimismo real en la economía del día a día, digamos. Claro, Gustavo. Haciendo la precisión, se anunció que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos bajó una tasa anualizada de 4.8. Es importante especificar esa palabra anualizada porque desde esos matices también nos permite ir evaluando de forma más efectiva los procesos económicos. Ignacio, estamos ante una recesión prácticamente inminente a nivel global. ¿Cómo consideras que tenemos que actuar a nivel global para resarcir pues este profundo impacto en la economía? Hay algunos países que ya llevan 4 meses de delantera o están un mes adelante. Me refiero a Corea, a China, que ya reanudaron su producción. Wuhan está alimentando a 13 armadoras internacionales. Alemania o España, Francia iniciaron actividades este lunes, y en América estamos viviendo el pico. Entonces a Trump le urge reactivar la economía, crear empleos, porque se acerca de manera peligrosa el 3 de noviembre, donde si la economía de Estados Unidos no crece, si se siguen manteniendo los 25 millones de desempleados que está arrojando la economía, pues sí corre el peligro de dejar la oficina oval, por lo que es para Estados Unidos de manera inmediata impulsar su economía para que Trump pueda entonces nuevamente salir con ese discurso nacionalista para poder penetrar al electorado que sin duda le está dando la espalda, resultado de que está perdiendo el desempleo. El elector que no tiene dinero, el elector que vota en contra. Pues muchísimas gracias, José Ignacio Martínez. También te agradezco que nos hayas acompañado en esta primera mitad del programa. Sé que tienes otras actividades, tienes actividades internacionales vía virtual. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y esperamos que nos veamos pronto, por supuesto, en más programas. Muchas gracias, les agradezco. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Continuamos con Gustavo y con Rocío analizando más temas respecto al COVID-19 y los impactos en la economía. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en este interesantísimo diálogo que estamos sosteniendo a nivel virtual en varias partes del mundo, analizando el impacto de la economía a partir de la crisis del COVID-19. En este contexto de esta crisis económica resurge una disputa comercial que ya había simbrado a la comunidad internacional, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a quien ahora el presidente Donald Trump acusa de no haber actuado adecuadamente ante la pandemia por el COVID-19, un tema que ha estado en la mesa de opinión, incluso solicitando
que la Organización Mundial de Salud sea renovada. Hay una cumbre que se tiene pactada entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver cómo se empiezan a gestionar estos cambios también en las instituciones internacionales. Pero antes me gustaría, Gustavo, preguntarte, si me lo permites, cómo nos ayudas a entender, porque creo que también es clave entender qué está pasando con el petróleo. El petróleo cayó a precios históricos negativos, algo que nunca se había visto en la historia reciente del planeta, cuando incluso en 2003 el precio todavía alcanzaba los $100 por barril. ¿Qué está pasando con el petróleo, Gustavo, y cómo está impactando en este momento en la economía global? Gracias, Omar. El petróleo, pues barriles de petróleo negativos es algo que hasta, tiene uno que hacer ejercicios mentales para imaginarse eso, pero realmente fue una cuestión que se suscitó a partir de los contratos del mes de mayo de corto plazo, que había un excedente en la oferta de barriles y que la gente, no tenía estaba tratando de deshacerse de los contratos de barriles en el corto plazo, sobre todo al temor de que no hubiera dónde guardar el petróleo, de que se saturaran los lugares de almacenamiento en todo el mundo. Entonces, ya se recuperó el precio un poco a partir de que se venció el plazo para los de mayo y comienza con los de junio, se recuperó un poco, pero sumamente bajo el precio. Desde luego esto genera ganadores y perdedores a nivel internacional. México sigue, aunque la economía de México se ha diversificado considerablemente en las últimas décadas, el gobierno de México depende todavía en una tercera parte más o menos de sus ingresos en el petróleo. Entonces sí afecta al gobierno mexicano. La mezcla mexicana ha estado en niveles sumamente bajos en las últimas semanas y es algo que afectará de forma negativa a México. En cuanto a la economía mundial, pues hay países ganadores y perdedores también. Hubo un gran debate en cuanto a si México tomó la decisión correcta con la decisión de los recortes de la OPEP con países petroleros, productores y exportadores de petróleo fuera de la OPEP, como México o como Rusia. Desde mi punto de vista, el colapso de los precios, incluso después del anuncio de México, se iba a dar de todas formas. Entonces, yo soy de la opinión de que esos 400,000 barriles de México, que eran el punto de discusión, con o sin esos, el precio del petróleo se iba a colapsar y que realmente Arabia Saudita y Rusia fueron los que generaron esta crisis con la guerra en los precios. Entonces, la posición de Arabia Saudita, si le salía, era: yo genero esta guerra comercial en principio con Rusia y después culpo a México de no querer contribuir a las cuotas para elevar el precio del petróleo. Claro. A final de cuentas, creo que no le salió, pero es muy debatible si el curso a seguir para México es efectivamente un curso en el que le apueste todavía más a la producción petrolera. Claro. Pues gracias, Gustavo, por esta explicación. Vamos a hacer este giro de información o de análisis respecto a otros temas que están impactando en estos momentos por el COVID-19, y es precisamente esta relación entre China y los Estados Unidos, argumentando o echándose culpas quién fue el país que actuó de peor manera y por qué se ha incrementado tanto el número de contagios que ya rebasaron los 3 millones por el COVID-19 en todo el mundo. En Estados Unidos únicamente ellos tienen más de 1 millón de contagios, siendo ya el país que tiene más casos registrados de forma oficial, claro está. Me gustaría escuchar la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al respecto de este reproche que le hizo al gobierno de China y también, por supuesto, a la Organización Mundial de la Salud. But do you think that there should be some consequences if in the end, China was responsible for all of this? Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. You're talking about, potentially
lives like nobody's seen since 1917. So we're talking about maybe 60,000 or so. That's a lot of people, but that's 100,000 was the minimum we thought that we could get to. Pues ahí está esta voz del presidente Donald Trump. Me gustaría preguntarte, Rocío, ¿qué implicaciones hay en la legalidad internacional para poder en un momento dado impactar en la forma en que está constituida la Organización Mundial de la Salud? Y si en un momento dado China puede demandar ante instancias internacionales, Estados Unidos a China puede demandar en instancias internacionales por la supuesta mala actuación que se ha gestado. Bueno, tenemos que considerar cómo está la estructura de la Organización Mundial de la Salud y cómo su formación y cómo se fondea. Actualmente está está integrada por 194 países, estados miembros, y sus contribuciones anuales más los donativos es la fuente, cómo se fondea. Anteriormente a esta decisión de Trump, Estados Unidos contribuía con el 22% de su cuota, ¿no? Y China tenía un 7% que era un porcentaje importante, pero no como el porcentaje señalado por Estados Unidos. Ante esta salida o esta suspensión por parte de Estados Unidos, se aumentó la cobertura a 12%. El impacto que tiene es, aquí regresamos a ciertas críticas de cómo está estructurada la OMS y cómo los países que la fondean van determinando mucho la manera en cómo la Organización Mundial de la Salud funciona, ¿no? Entonces, son decisiones que tienen que ser, si bien sanitarias, se tiene que tomar ciertos puntos políticos para efecto de tener aprobaciones. Trump puede hacer esta manifestación, y esta manifestación no es una manifestación que sea unísono ese reclamo. Hay varios países que reclaman esta acusación de actuación lenta, de encubrir al gobierno chino y de dejar escalar la medida. Incluso hay organizaciones no gubernamentales como la organización de International Watch, me parece, que presenta una solicitud de investigación ante la Corte Penal para efecto de que revise efectivamente si este es un virus creado por China en laboratorios chinos y que puede ser considerado como una arma biológica, ¿no? Entonces se están presentando estas solicitudes que pueden, que si la Fiscalía de la Corte establece que son procedentes, pues podrían tener impacto incluso de crímenes de lesa humanidad. Pero claro, sí, en la comunidad internacional se está señalando estos reclamos de actuación tardía, aunque si bien Trump inicialmente señalaba que esta no era una pandemia, posteriormente reclama lo mismo, ¿no? Tuvo también reclama lo mismo que está que está criticando a la Organización Mundial de la Salud. Pues es un tema muy complejo con estos aditamentos que acabas de comentar, Rocío, porque imagínense, ¿no? Estar hablando ya de potenciales estrategias creadas, como es el virus del COVID-19 para atacar al enemigo. Bueno, debe ser algo tremendo. Gustavo, ¿tú consideras que estas declaraciones o narrativa del presidente Donald Trump está enmarcada también en la carrera política que se está desarrollando, o también quizá, no sé si estés de acuerdo, en que ha tomado malas decisiones para enfrentar al COVID-19 y el impacto en su sociedad? Mira, creo que es posible que el presidente de Estados Unidos efectivamente piense que la Organización Mundial de Salud tomó malas decisiones, pero como comentaba Rocío, pues son las mismas declaraciones que el presidente hacía hace algunas semanas. Lo más probable es que esto sea una gran oportunidad con miras a la elección de noviembre y que sea por motivos electorales que la Organización Mundial de la Salud se vuelva el chivo expiatorio junto con China. En Estados Unidos hay países como China, como México,
que son chivos expiatorios fáciles, que están al alcance de la mano normalmente. Entre más se enfoque el presidente Trump en China, es mejor para México, porque la atención se desviará hacia allá, e incluso toda esta guerra comercial con China, también hay evidencia clara de que ha beneficiado a México en cuestiones comerciales. Pero por lo pronto, culpar a China y culpar a la Organización Mundial de Salud son estrategias electorales claras para buscar lavarse de cualquier culpa en cuanto a la lentitud de la respuesta del gobierno federal en Estados Unidos, por un lado, y por otro, tener una piñata fácil a la cual poderle dar ahora con motivos electorales en noviembre. Ahora, Gustavo, en la parte de la acción o del accionar del gobierno de Donald Trump respecto a paliar esta crisis, tengo entendido que ya van a entrar en breve pues, a esta reactivación de las actividades, que también está muy de la mano con la concordancia de cada gobierno de los estados, dentro de los Estados Unidos, y empezar ya a romper este cerco de aislamiento. ¿Qué se está opinando en la sociedad estadounidense al respecto? Se ha vuelto muy político, es una opinión polarizada en cuanto a las líneas partidistas. Uno de los factores que predice la opinión de la gente en cuanto a si se debe abrir de nuevo la economía o no es la identidad partidista. Entonces, los republicanos tienden a pensar que se debe reactivar la economía a toda costa, a pesar de que no sabemos todavía qué vaya a pasar con el virus. Y los demócratas, por el otro lado, tienen la idea de que no vale la pena arriesgarse. Lo que está ocurriendo en la práctica es que el gobierno federal está permitiendo que los gobiernos de los estados sean los que decidan y pues calibren las medidas en función de lo que está pasando a nivel local. Poco a poco hay más gobiernos estatales, sobre todo de carácter republicano, que están comenzando a relajar las medidas. En los gobiernos de Florida, gobiernos de Texas, por ejemplo, que incluso ellos están levantando las restricciones a nivel estatal, y ahora toca a las ciudades o a los gobiernos municipales, digamos los condados aquí en Estados Unidos, a que ellos determinen las medidas, pero cada vez se acerca más pues desde luego no la normalidad, pero por lo menos mayor actividad económica poco a poco. Claro. Cambiando de tema, me gustaría preguntarte, Rocío, el 1 de julio va a entrar ya en vigor el TEMEC, y una de las grandes preocupaciones que se están generando en este momento es si las cadenas de valor van a poder estar alineadas entre México, Estados Unidos y Canadá, pero principalmente entre Estados Unidos y México. ¿Cómo consideras que puede impactar en un momento dado en la legalidad si algunas empresas no están listas, o si de repente Estados Unidos exige que ya comience la producción y México no está preparado? ¿Consideras que puede haber ahí una crisis legal, Rocío? Creo que aquí tenemos que tocar dos puntos. Respecto de la situación de emergencia, sí hay una medida señalada por el gobierno que establezca una fase de contingencia que impida el acudir a centros de trabajo si es que no son actividades esenciales, pues ahí se va a poder tener una consecuencia. De ahí la petición del Senado de hacer una concordancia entre las actividades esenciales entre ambos países. Si esto se logra empalmar, ya va a disminuir mucho esta consecuencia jurídica respecto a la continuidad de ciertas actividades específicas, ¿no? Entonces, creo que esa parte debe de ser sumamente importante que la trate el gobierno mexicano, o que haya estos acuerdos previos para evitar una consecuencia y para evitar una consecuencia negativa para ambos países, ¿no? Pero siempre se tiene también la exclusión de
estamos siguiendo las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud, estamos acatando cierta suspensión de actividades, nada más que tomar ese punto en cuenta. Gustavo, finalmente nos queda un minuto a modo de conclusión. ¿Consideras que va a traer buenas noticias la entrada al vigor el 1 de julio del TEMEC para pues, la actividad económica, el trabajo y todo lo que significa para México, Estados Unidos y Canadá? Creo que la buena noticia de la entrada en vigor es la certidumbre que se da a la actividad comercial en América del Norte. Más allá de que si esto realmente representa un cambio fundamental en las relaciones, que a mi punto de vista no lo es, esto es un nuevo tratado que corrige o mejora un poco el anterior, pero lo que sí es bueno es acabar con la incertidumbre de que si el gobierno de Estados Unidos quería otros términos, de qué va a pasar, cuáles son los nuevos horizontes de tiempo. El nuevo tratado incorpora unas cláusulas que tienen que ver con mecanismos de revisión que introducen algo de incertidumbre que no existía en el tratado anterior, pero por lo menos el horizonte de tiempo de 6 años, 12 años, en principio da algo más de certidumbre en las relaciones. Y creo que esa es la buena noticia. Lo demás no cambia mucho, salvo cuestiones de reglas de origen y cuestiones del salario mínimo permitido para productos, por ejemplo, en la industria automotriz, pero eso traerá consecuencias muy concentradas en ciertas industrias. Claro. Bueno, pues tenemos que concluir este programa muy interesante, muy intenso, lleno de temas y por supuesto dejamos muchos otros fuera, los cuales espero abordemos pronto y contar también con su presencia. Muchísimas gracias, Rocío, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un honor y un gusto estar con ustedes. Gracias. Gustavo Flores, qué placer tenerte, gracias por haber estado con nosotros y aceptar esta comunicación vía virtual desde los Estados Unidos. Te agradezco la invitación, Omar, un placer como siempre. Gracias. Por supuesto, gracias a ustedes por habernos acompañado, a nuestro editor del Canal 14. Muchísimas gracias, mi nombre es Omar Cepeda Castro, nos vemos la próxima.